Y vamos pues a proceder a abrir el seminario. Eh, Muchas gracias entonces a todos por la asistencia a este webinar de Industria 4. Nos acompaña don Saúl Beníquez, ingeniero de la empresa Comsco Rucus, quien es el que nos va a impartir la charla de hoy. Antes de darle la palabra a don Saúl, quería hacer una pequeña breve introducción de lo que es la Industria 4.0, o mejor dicho, qué no es Industria 4.0. Primero, no es exactamente automatización. Ya los procesos de las empresas cuentan con máquinas y con PLCs que manejan sus procesos automáticos de producción. Tampoco son solamente sensores. Las empresas también ya cuentan en todas estas máquinas con los sensores adecuados, pues para que los procesos productivos funcionen correctamente. Entonces, ¿qué es exactamente Industria 4.0? Es la evolución completa de la industria. Es una nueva revolución totalmente industrial que involucra en los procesos industriales nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, Cloud Computing, análisis de Big Data e inteligencia artificial. Todo en tiempo real. Esa es una de las grandes ventajas de todo esto de la industria 4.0. Este cambio de industria 4.0 implica un cambio radical, una transformación completa en los sistemas de fabricación y producción que se han venido empleando tradicionalmente para llevar una mayor automatización y un aumento en el volumen de datos que se generan. Conlleva la interconexión de todos los sistemas de una industria, todo gracias a Internet de las Cosas, el Cloud Computing y la incorporación de sensores que capturan todo tipo de información para llevarlos a análisis de Big Data y que se analiza en tiempo real con algoritmos de inteligencia artificial para la toma de decisiones, optimización de procesos, prevención de problemas en las máquinas, porque la cantidad de información que se aporta permite anticipar fallas y programar mantenimientos. Ruckus y Comsco cuentan con una plataforma de una controladora de IoT, de Internet de las Cosas, que permite la integración de diferentes tecnologías que se usan en la parte de IoT, como Zigbee, LoRa, Bluetooth, Wi-Fi, y que son los protocolos que usan los sensores para comunicarse. Eh, y esto facilita entonces la implementación de toda la infraestructura de Industria 4.0 para las empresas. Entonces la Industria 4.0 ha llegado pues para quedarse. Y nos interesa pues que formen parte de esta nueva revolución. Eh, yo sin más no los atraso, no quiero atrasar más el seminario y los dejo entonces con don Saúl Beníquez, el ingeniero de Comscope. Bienvenido, don Perfecto, Saúl. perfecto, muchas gracias. No sé si están pudiendo ver la pantalla, estoy tratando de avanzar el PowerPoint y no está avanzando. Ahí teníamos la introducción de la empresa, Amphora, que es un partner elite de Ruckus en todo lo que es Wi-Fi y redes de transporte, redes cableadas. Ellos también representan otras marcas en el tema de firewall, en el tema de todo lo que tiene que ver con cableado estructurado y fibra. Y son una empresa que cumple con un número significativo de certificaciones críticas en la industria. Entonces queríamos resaltar eso también como parte de lo que es el portafolio acá de Amphora. No está avanzando por alguna razón. Tiene algo que ver con el... Déjeme momentáneamente quitar el sharing y volver a ponerlo porque no está avanzando. Sí, no estaba avanzando, Ok, efectivamente. a ver si ahora lo puedo avanzar. ¿Qué estará pasando con el PowerPoint? No está avanzando de ninguna manera. Eh, Discúlpeme un momento. Share screen. Vamos a ver si solamente haciendo el sharing del PowerPoint hace la magia.
Veamos. Ahora sí, aparentemente estaba sharing la pantalla, pero no identificaba el PowerPoint. Sí, Entonces, ahora sí. Amfora, con sus 35 años de operación y 10 años representando nuestra marca como un elite partner nuestro, está en capacidad de proveer soluciones, diseños, soluciones de implementación en Wi-Fi, en tecnología de redes cableadas, en el Internet de las Cosas y otros productos de otras fabricantes que complementan las soluciones que ofrecemos nosotros con ellos. Entonces tienen un cartel muy impresionante de soluciones para las empresas y cuentan con las certificaciones necesarias. En el caso de específicamente nuestro de Ruckus, son uno de nuestros Solutions Providers Elite y donde también se están especializando directamente con nuestras soluciones de tecnología en la nube. Y tienen en su personal varias personas que cumplen también con certificaciones de Wireless Network Administrator, el CWNA. Para la parte de IRF, certificados con entrenamiento de parte de Ekahau, que es una de las casas que ofrece, una de las marcas que ofrece equipos de simulación de IRF. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza en la manera en que Amfora ha estado liderando ciertos tipos de proyectos complejos en el mercado, con todo lo que tiene que ver la infraestructura en Wi-Fi, en redes cableadas y ahora en tiempo más reciente, dedicando mucho tiempo también y empeño en la parte del Internet de las Cosas, que es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Esta charla o este webinar está enfocado en Industria 4.0 desde un punto de vista de las redes que habilitan esto a nivel de las empresas. No sería posible estar acá haciendo esta charla hoy sin el apoyo totalmente fiel y consistente y constante de parte de Amfora y Tech Data organizando este evento. Este evento no lo organizó Comscope, lo está organizando Amfora y Tech Data conjuntamente, por lo cual le damos las gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Entonces, ¿de qué trata este tema del Internet de las Cosas? Cuando pensamos, perdón, de Industria 4.0, Internet de las Cosas siendo una de las variables. Cuando pensamos en la evolución industrial, tenemos que tener la mente un poco más ampliamente abierta. No es algo que ocurrió en las últimas 2 décadas, son 260 años de evolución industrial. Se remonta a 1760, cuando nacen, ¿verdad?, los talleres. En un pueblito pequeño podría haber un taller de herraje, donde se hacían herraduras para caballos, o se hacía tejidos, y empezaron a ver la necesidad en las distintas municipalidades o distintos asentamientos de poblados que surgen por necesidad de la propia ciudadanía. Se prolifera la idea de que dentro de la finca o dentro del hogar había un taller de algo que producía algún producto que la comunidad consumía. Eso se le conoce como la industria 1.0 porque ocurre justamente cuando empezamos a darnos cuenta que la sociedad está moviéndose en una dirección de industrializar de alguna manera la producción. Ya para los 1860, y noten que aquí han cambiado de 1700 a 1860, 100 años, se denomina la Revolución Industrial 2.0, se introduce el concepto del uso de la electricidad. En los primeros años, muchas de estas maquinarias de hacer tejidos o el proceso de hacer herrajes era un proceso manual. Ya en la industria 2.0, alrededor de los 1860 en adelante, empieza a ver el uso de la energía eléctrica en DC y posteriormente en AC. Los de ustedes que han leído sobre esto reconocerán el nombre de Nicolás Tesla en la parte de innovación sobre tecnología de electricidad corriente alterna. Ya 100 años más tarde, nuevamente en los años 60 del siglo XX, se podía hablar entonces de que las industrias pensaban en cómo automatizar procesos. Ahí surge un señor que se llama Dick Morley, que se inventó lo que se conoce como un PLC, Programmable Logic Controller, para automatizar alguna maquinaria asociada a un proceso de producción. Y no tanto tiempo más tarde, ya en la década del 80, surge una empresa notable como lo es IBM, con el concepto ya a nivel masivo de computador personal. Hay quien diga que se lo inventó primero Apple con algunas máquinas que tenían anteriores o algunos otros fabricantes, pero a nivel industria como tal, IBM fue el que se destacó. Entonces, la cosa no para ahí. Entre los 1990 y los años 2000
hay el boom entonces de las redes interconectadas, surge la idea del Internet, surge la implementación de una red mundial, y eso nos lleva al comienzo de lo que es Industria 4.0, donde ya en los años 2000, temprano en la década, estamos ya hablando 20 años atrás, las industrias ya tenían unas necesidades de hacer comercio a través del Internet, lo que se conoce como el eCRM. El CRM quiere decir Customer Relationship Management, cómo nos relacionamos con nuestros clientes a través del uso de las redes de Internet. Y esto es mucho antes de que existiera Facebook y existieran las redes sociales. Estamos hablando de que las empresas se empezaron a interconectar por sistemas de CRM cibernéticos. Y ya para los mediados de los años 2000, las máquinas empiezan a tener conectividad en las industrias. Entonces estamos hablando de que, si lo vemos gráficamente o pictóricamente, esta es la misma historia, pero ya aquí vemos en manera gráfica lo que les acabo de contar en palabras. Entonces vamos viendo la progresión de cómo la industria ha ido automatizándose, ha ido emergiendo desde el punto de vista no solo de automatización de una maquinaria o de un proceso, pero también de sus procesos de negocio. Y de eso vamos a hablar bastante más adelante. Son 260 años de evolución. Ahora bien, para poder hablar de Industria 4.0 tenemos que revisitar lo que es la Industria 3.0, que es la etapa anterior, y hablar un poco de cómo fue esa evolución y hablar un poquito de los detalles, ¿no? Si lo miramos puramente desde el punto de vista doméstico, como nosotros nos relacionamos, cómo vivimos nuestras vidas en nuestros hogares, todo el mundo va al supermercado. Todo el mundo sabe que los productos que tú compras en el supermercado traen una etiqueta, y en la etiqueta traen un código de barra que lo leen en una máquina y ahí sale la descripción del producto, el precio, y te cobran y saliste feliz de la tienda. Eso lo tomamos por hecho, nadie cuestiona cuándo se implementó eso, pero para los que no lo han pensado, aquí les comparto que eso empezó en el año 1969 y ya para el 74 había un estándar entre los fabricantes y las cadenas de distribución hacia los supermercados. Se estableció ese estándar que terminó siendo un estándar mundial. Puntualizo eso porque eso nosotros lo podemos entender desde el punto de vista de nuestra vida personal, privada, a nivel del hogar. Pero a nivel de la industria, al mismo tiempo que pasaba eso en los supermercados, ya las fábricas estaban estandarizándose con sus PLCs. Estos PLCs se usaban para automatizar procesos, automatizar línea de producción, el famoso conveyor, la cadena de transporte dentro del proceso. Y muchos de ellos se comunicaban de alguna manera muy básica a través de quizás comunicación RS-232 a través de puerto serial. Había que programarlos con un handheld, no estaban puestos en una red donde lo puedo programar a distancia, sino que yo tenía que estar conectado a través de un handheld frente a la máquina y programando la lógica de ese programador. Ya para el año 1973 surgió el estándar y el producto que se lanzó por primera vez de cableado de Ethernet, lo que hoy conocemos como cableado Cat6, Cat6A, RJ45, UTP para conectividad de redes a través de los switches. Ese cableado viene del año 73, no es algo que se inventó hace 10 años, tiene una vida bastante larga. Y estos PLC se convirtieron entonces, en ese momento, la siguiente generación se pudo conectar en red y ya teníamos mejor flexibilidad en esos procesos de manufactura para tener toda la fábrica interconectada, todas las líneas de producción que usaban los mismos PLCs o los mismos procesos interconectados entre sí, y a la hora de ir a hacer un mantenimiento de línea, hacíamos la programación quizás una sola vez y se replicaba mediante la red a los demás equipos, lo que trae flexibilidad y agilidad hacia la producción. Pero ya cuando nos miramos posterior a los años 70, en los 80 se introduce la computadora personal. En los primeros años donde la computadora personal entra en ambientes de manufactura, lo más probable había quizás un señor sentado en la computadora haciendo data entry, entrando información de producción o de calidad, métricas de calidad de producto, para de ahí derivar métricas funcionales del proceso a posteriori. Era para entender qué pasó, no era para entender qué está pasando. Eso cambió bien rápido. Ya en los años 90, una empresa productora de circuitos electrónicos, y esto yo lo viví, yo trabajé en Motorola en épocas donde fabricábamos equipos de comunicación en planta manufactura, y las máquinas que comprábamos para la parte de inserción de componentes en las tarjetas madres, o las que son tecnología de superficie, surface mount, ya venían con su controlador
integrado a la máquina. El controlador era una PC industrial, y un software especializado que ellos mismos escribían para el control de la máquina. Paulatinamente esas máquinas vinieron también capacitadas para ser conectadas en red. Si yo tenía 10 máquinas en una línea de producción que era de alto volumen y producíamos el mismo producto, se podía programar una vez y replicar la programación. Y entonces no es solamente la maquinaria, pero también los elementos de control dentro de un proceso de manufactura. Lectura de código de barra de los distintos productos que se van produciendo, como se ve aquí en esta lámina. Un lector de barra infrarrojo sobre el conveyor, sobre la correa, que van pasando los módulos. Digamos que fueran módulos de computadoras personales. Y ahí vamos leyendo el número de serie y llevando un conteo en vivo, en tiempo real, de lo que se va produciendo en producción. Y las áreas de inspección también se convirtieron en áreas muy electrónicas, muy interconectadas al proceso, donde había microscopios, cámaras. Yo podía tener una bitácora al final del día de todo lo que pasó con ese módulo cuando se manufacturó en la planta, desde el punto que se entró la materia prima a la línea de producción hasta donde salió un producto terminado, incluyendo la información de calidad. Entonces todo esto se vio ya hecho una realidad en los 90s. Y digo, vuelvo, repito, yo lo viví, yo trabajé en áreas de manufactura con la empresa Motorola y así era como trabajamos en la producción de los buscapersonas, los pagers y también los teléfonos celulares iniciales. Entonces, ¿cómo estas empresas grandes como Motorola, como Intel, que producían computadores personales, Dell, interconectaban sus plantas en el pasado, en los 90s, antes de que el Internet fuera tan popular? Estas empresas tenían que hacer un arrendamiento de infraestructura de líneas de T1 para interconectar sus sitios e interconectar sus redes de manera privada, como si fuera una red intranet, y poder una empresa que era basada en los Estados Unidos, que tuviera operaciones en Costa Rica o en Puerto Rico o en México, tener sus plantas interconectadas. Se hacía de esa manera y no era como se hace hoy, que se hace todo a través del Internet. De eso vamos a hablar ahora en la siguiente lámina. ¿Qué vino después? Bueno, después de los 90s, el boom enorme que ocurre es el de la era del Internet. Y no es solamente la era del Internet desde el punto de vista del World Wide Web, el WWW, lo que es la red Internet a nivel global. Pero el Internet también vino y se achicó al punto que podía estar en la palma de la mano, con los móviles. Entonces es la era del Internet conjuntamente con la explosión de la era de los móviles. Las dos cosas pasaron casi en simultáneo, al punto de que para cualquier cosa que usted quiera hacer, ya sea financiero, ya sea a nivel del hogar o a nivel de una empresa de manufactura, lo más probable, alguien ya escribió una aplicación de móvil que puede interaccionar con la máquina que usted quiere controlar en su proceso, ¿no? O puede monitorear transacciones financieras. O si no lo han escrito, los APIs existen para escribirla en un mínimo de tiempo. Entonces, al punto que hemos llegado es que la evolución de la automatización y las redes ha sido acelerada exponencialmente por todo este avance. Y estamos hablando, si ustedes recuerdan, hace un rato mencionamos años 60, la década del 60, y aquí estamos hablando del año 2000 y un poquito. Digamos cuatro décadas. Esto ocurrió en 4 décadas, pero aceleradamente desde el 90 hasta el 2000. Es vertiginoso el avance que esto tuvo de los años 90 al año 2000. La última década de esas 4 décadas fue exponencial. Y ahí nos lleva a dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos hoy? Estamos hoy inmersos ya. No es que estamos empezando, estamos inmersos ya en lo que sería la evolución, la etapa de evolución industrial 4.0. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, debido a ese aceleramiento de la última década, entre el 90 y el año 2000 y los primeros años del siglo XXI, y toda la aceleración que ha ocurrido emergen nuevas tecnologías que hacen su función dentro de lo que es continuar emergiendo y automatizando e integrando dentro de lo que es la industria. Nos permite ahora, con todo este auge, manejar procesos, por ejemplo, de hacer prototipos, desarrollo y producción logística, incluso integrar los suplidores de todos esos procesos desde el principio de una manera electrónica, mientras que
quizás 20, 25 años atrás se hacían muchos de estos procesos enviando fax, haciendo llamadas telefónicas, haciendo reuniones. Había que viajar de un estado o de un país a otro para ir a reunirse con el proveedor del machine shop que iba a ser el molde que iba a estar en la planta de manufactura. Estamos hablando de que las cosas tomaban más tiempo, eran más complejas de organizar y se perdía el control por el tiempo y la separación. Con el advenimiento de todo lo que ha ocurrido con el internet, los móviles, estas tecnologías, hoy día las cosas son bastante en tiempo real. Yo puedo comunicarme desde la Florida con un suplidor de CommScope que esté ubicado en India y hacer todo por el internet en cuestión de menos de 24 horas. Tenemos toda la información compartida. Entonces, eso no se daba en esas épocas. Hay una aceleración también causada por la propia tecnología. Y lo que estamos hablando es que en tiempo real, la información está permitiendo a las empresas ser muy ágiles en el proceso de toma de decisión. Y eso va a continuar siendo así y va a ser vertiginoso y exponencial. Además de que ya lo ha sido, va a continuar siéndolo. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, en una organización típica, digamos CommScope, que es una empresa bastante grande, unos más o menos 15.000, 16.000 empleados, con mucha presencia en muchas zonas del mundo, con diferentes divisiones. Ruckus es una de ellas, la parte de CommScope, infraestructura de cableado estructurado es otra. Tenemos una organización compleja donde hay a nivel alto hay una capa ejecutiva, a nivel mandos medios hay unos vicepresidentes y gerentes generales de unas operaciones de distribución, manufactura, servicio y venta a los clientes. Y ya en la capa más baja de este diagrama está la gente que ejecuta funciones de producción, que producen, distribuyen, y para que todo esto se dé tiene que haber una coordinación bien amplia, de arriba hacia abajo, lo que llaman top-down, pero también en todas las direcciones horizontales, izquierda-derecha, incluso incluyendo esos suplidores críticos que entran en etapas fundamentales del proceso. Por ejemplo, CommScope produce fibra, y para producir fibra hay que tener materia prima de silicio para poder hacer entonces fibra de cristal que termina siendo fibra óptica para las telecomunicaciones. Por lo tanto, quienes nos suplen a nosotros esa materia prima tienen que estar de alguna manera intrínsecamente interconectados con nosotros, que conozcan nuestros procesos, conozcan a qué tasa de uso de material funcionan nuestros procesos para saber cómo hacer forecast y suplir para que la línea de producción nunca tenga que estar detenida porque falta material. Es una combinación de información de ambos lados, de CommScope suplirle a ellos el forecast, pero ellos también suplir sus capacidades de poder proveer. Si no, tendremos que buscar más suplidores. Aquí la idea es que en una organización como esta no es fácil mantener toda esa comunicación de integración y de toma de decisión de top-down, de arriba abajo y en todos los sentidos horizontales, izquierda-derecha, en todo momento, de una manera muy fácil. Para eso se requiere tener sistemas de tecnología de información, sistemas de información específicos a nivel ya software y bases de datos, que compartan estas informaciones de una manera real, abierta a quien tiene que tomar decisión sobre eso. Y la pregunta que uno se hace es, ¿a quiénes les compartimos información internamente y a quiénes se la compartimos externamente? ¿Y qué sistemas de información internos deben estar provistos a base de, ya sea a través de APIs, o sea, a través de alguna modalidad de túnel donde el suplidor pueda entrar y mirar cuál es la demanda que va a tener mi fábrica? Por ejemplo, por decirlo de una manera simple, yo estoy produciendo fibra óptica y necesitamos silicio y tiene que haber cierta cantidad de materia prima llegando a la planta de manufactura mes tras mes para que esa planta se mantenga funcionando. Es un ejemplo muy básico. Pensé en CommScope, pero podría pensar en otros ejemplos parecidos, por ejemplo, del lado de Ruckus, quienes nos suplen los chipsets, por ejemplo, de los access points, Qualcomm. ¿Cuánto nos puede suplir por mes? ¿Cuánto se puede producir para poder suplir la demanda de access point que tiene Ruckus de parte de sus clientes? Entonces, aquí la pregunta es, en una organización típica, ¿cuáles son esos sistemas de TI o esos sistemas de información, bases de datos que tienen que estar integrados? Es una pregunta retórica, porque en cada caso va a ser muy diferente. Lo que es fundamental es que hay un elemento de sistemas intercomunicados, interconectados de fondo, que hacen que todo esto ocurra. Y ahí es donde venimos nosotros. Somos un proveedor de soluciones de telecomunicaciones, de sistemas de información, sistemas de comunicación de transporte que permiten que los sistemas de información
sí funcionen. Empresas como Amphora, Tech Data y Ruckus Comscope estamos en esa parte del negocio. Entonces, ya mirando lo que es Industria 4.0 y sus características, a mano derecha de este gráfico está lo que se conoce como el bucle físico, digital, físico. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de que en una empresa donde existe ya una orientación hacia Industria 4.0, cualquier operación que ocurra dentro de un proceso o dentro de una transacción que esa empresa realiza, se establece un récord digital. Ese proceso va a dejar su huella digital en algún sitio, de alguna manera. Puede ser un KPI, puede ser un reporte digital, puede ser simplemente una bitácora de una máquina que está llevando un histórico. Pero hay un establecimiento de un récord digital. Ese récord digital, si vamos al paso número 2, se puede utilizar como un elemento de análisis o visualización de una información. Nos dice algo sobre esa máquina, algo sobre ese proceso, nos da información que nos va a permitir analizar, visualizar en tiempo real o compartirlo a la siguiente etapa del proceso y se analiza en la siguiente etapa como consecuencia. La idea acá es que ese récord inicial digital tiene una consecuencia de análisis y visualización. Y el punto número 3, que al yo hacer esa tarea, esa realización de que cada proceso tiene su récord digital, al cual puede ser, yo puedo tomar acción sobre él, puede generar entonces una acción concreta. Yo puedo generar una acción inicial de análisis, pero después generar una acción concreta o un movimiento o una acción de implementación, donde puede ser la aplicación de un algoritmo o una toma de decisión de automatización. Y esa toma de decisión de automatización pues va a tener un impacto sobre el resultado final de ese proceso. Eso es lo que se conoce como el bucle físico, digital, físico. ¿Y por qué lo menciono? Porque Deloitte, que ha hecho muchos estudios de esto, de Industria 4.0 y ha compartido mucha información de manera pública, de la cual nosotros nos nutrimos para crear esta presentación en gran parte de mucho de lo que ellos han publicado. Ellos definen que cuando vamos a mirar, cuando vamos a mirar el tema de 4.0, hay que mirar las 4 características principales de una empresa que va encaminada en esa dirección. Y la primera de ellas es que cuando una empresa ya tiene una orientación a 4.0, a nivel organizacional también tiene que tener una orientación hacia la integración vertical. ¿Qué quiere decir integración vertical? Quiere decir que si ven esas flechas en color verde, amarillo que he puesto ahí, que desde el tope hacia las capas ya operacionales más elementales de sus procesos, haya una integración de sistemas de información, flujo de información, KPIs, que la toma de decisión, no importa a qué nivel tenga que llegar, la información está disponible a la palma de las manos de las personas. Ya sea que en una decisión de negocio, de una planta de manufactura o de una bodega de distribución, haya que tomar una decisión de momento por un cambio de prioridad o demanda y tenemos que envolver a la gente de ejecutivo, legal, la gente de mercadeo, hasta incluso las presidencias de esos departamentos, la información fluye y las decisiones se toman de manera casi automática o casi en tiempo real. Eso es lo que se conoce como integración vertical. Y obviamente no puede haber integración vertical si no existe ya una empresa que se nutre de tomar ventaja de lo que es el bucle físico, digital físico en todos sus procesos. No importa si sean procesos de manufactura, de distribución o incluso transaccionales. La idea acá es que haya una respuesta rápida a cualquier cambio de demanda o dirección o niveles de abastecimiento, ya sea de producto o de materia prima, y la gente que están en el tema de producir y distribuir tengan una manera flexible de esa toma de decisión. Pero igual que existe la parte de integración vertical, se habla también de ejecución operacional de manera ágil a través de una integración horizontal. ¿Y a qué se refiere esto? Es igual, todavía el concepto de bucle físico-digital físico aplica. El tema acá es, por ejemplo, que ya no estamos hablando de cuando yo necesito una decisión del Chief Operating Officer de una compañía o del vicepresidente de finanzas tomar una decisión sobre un precio.
estamos hablando de que cuando estamos dentro del proceso de, por ejemplo, distribución o el proceso de manufactura, también adentro de los procesos hay cierto nivel de decisión autonómica entre departamentos que manejan o gobiernan un proceso. Puede estar la gente de ingeniería de manufactura, el departamento de calidad, la gente de mercadeo o la gente que atienden al cliente en la parte de technical support. Por ejemplo, si un producto que va a salir al mercado pudiera tener por alguna inconformidad de algún material y ya se sabe que se embarcaron unidades al mercado, se tomó un riesgo al embarcarlo porque a lo mejor se estimó que la porcentaje de falla iba a ser muy, muy, muy ínfimo, pero hay que informar a la gente de technical support a nivel ya horizontal, mantener todos los departamentos que están afectados, ya sea inmediatamente o en una futura subsecuencia de eventos, estén informados de la decisión que se está tomando para que de surgir una necesidad posterior no los cojan por sorpresa y no estén preparados para poder solventar soluciones con los clientes. Entonces, a eso se refiere la parte de integración a nivel horizontal, que en tomas de decisiones que se hacen en el día a día y en lo táctico, estemos seguros que estemos envolviendo también a todas las personas que pueden estar impactadas sobre alguna decisión o alguna consecuencia. Entonces, eso es a lo largo y ancho de una empresa muchas veces. Y que esas decisiones pues también estén propiamente documentadas. Entonces, no basta, son 4 características principales. La primera era la integración vertical, la segunda la integración horizontal. Entonces, cuando se habla de cómo las empresas ejecutan desde una idea que surge de un requerimiento de un cliente hasta que finalmente tienen un producto lanzado en el mercado basado en esa idea o un servicio. A veces el producto no es un producto físico, sino un servicio. Se habla de lo que en inglés se le conoce como through engineering across the value chain. O sea, que a lo largo de la cadena de valor de esa empresa, todos los conceptos de toma de decisión están respaldados por conceptos de ingeniería, conceptos que son usamos la ciencia, las estadísticas y la experiencia histórica de la empresa a nivel conocimiento. A veces los departamentos de ingeniería de la empresa tienen gente que llevan ahí 20, 30 años y conocen la empresa desde que nació y los productos desde que se conceptualizó el primer prototipo. Y tener eso en cuenta a la hora de llevar ideas emergentes que no salgan una idea emergente que surge en manufactura y vean que la implementan ellos por su cuenta y después termina redundando en que eso produce un problema de calidad porque nunca consultaron a los ingenieros que podrían haber dado quizás unos puntos de vista para optimizar la implementación de esa idea sin que produjera efectos adversos. Entonces, la idea acá es que la gente de investigación y desarrollo, que desarrollan ideas de productos, que estudian el mercado a ver si ese producto va a tener viabilidad, salgan con una idea, un plan, un esquema de producción, ya sea desde prototipo hasta que esté el producto liberado para la producción y finalmente una liberación al mercado con un lanzamiento propiamente hecho. Entonces acá este es otro de los elementos que tiene que estar contemplado en Industria 4.0. O sea, que sea un proceso holístico, quise decir. Un proceso holístico donde todas las diferentes dependencias de esa empresa que tienen conocimientos críticos sobre algún proceso o producto estén envueltas desde la idea, concepción de la idea hasta que sale el producto al mercado. Entonces, esto es bien importante, no importa si es un producto en electrónica o es un producto farmacéutico o es simplemente el lanzamiento de nuevos productos en la industria de los alimentos, por ejemplo, es importante que tengan ese nivel de integración de procesos, desde idea de conceptualización hasta lanzamiento de producto. Y por último, la cuarta característica de la industria 4.0, que ya la estamos viviendo, es la aceleración a través de nuevas tecnologías de tipo exponencial. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que a la velocidad que van saliendo estas tecnologías es impresionante. O sea, hace 3, 4 años atrás estábamos hablando de IoT y casi nadie mencionaba blockchain o casi nadie mencionaba inteligencia artificial. Hoy por hoy, IoT e inteligencia artificial van atados de la mano. Acá lo que estamos diciendo es que los procesos, las empresas tienen que estar mirando lo que está pasando en el mundo de la innovación. O sea, la empresa que no esté sintonizándose
Y no importa si la empresa es de tecnología o es transaccional, o es una empresa que produce farmacéuticos o alimentos, a nivel de mantenerse competitivo en el mercado, todo esto que tiene que ver con hacer más eficiente y más inteligente los procesos de transaccionales o de producción o de distribución mediante tecnologías aceleradoras como puede ser IoT, ¿verdad? El Internet de las Cosas, como puede ser Machine Learning, inteligencia artificial, en el tema seguridad, todo lo que tenga que ver con certificados de seguridad para evitar que la empresa sea víctima de algún tipo de ataque. Hay quien diga que incluso tecnologías como blockchain, que son revolucionarias, traen nuevos esquemas de encripción. Entonces, aquí estamos hablando de que las tecnologías exponenciales van a proveer en ese bucle, en ese proceso de manufactura o distribución o transaccional, van a proveer visualización de analíticos en tiempo real. Podemos no solamente tener esos visualización ahí donde está ocurriendo el proceso, pero podemos tener un streaming, ¿verdad? Un torrente de información analítica siendo enviado globalmente a todas las dependencias de esta corporación a nivel mundial. Puede ser una corporación que tenga presencia en 20 países. Y sistemas de datos y de analíticos habilitados a través de Machine Learning para que un humano no siempre tenga que intervenir sobre un cúmulo de información y tomar la decisión sobre un proceso, sino que haya una cierta autonomía en algunos niveles donde en base a unos criterios, en base a unos niveles de ajustes, el proceso se puede autoajustar basado en algoritmos de Machine Learning y de inteligencia artificial. Pero más importante aún, que cuando la compañía invierte en maquinaria nueva, como la que yo mostré al principio, aquella máquina que se usaba para colocar piezas electrónicas sobre una tarjeta madre, bueno, las de antes venían con su computador ahí internamente y yo tenía que conectarme a la máquina para poder programarla. Ahora todo viene que tienen sus APIs disponibles para integrar a otros sistemas. ¿Para qué? Para lograr que las máquinas dentro de un proceso, dentro de una empresa, puedan también aportar desde el punto de vista de ese streaming de analíticos con información específica de KPIs, ya sea de la salud de operación de la máquina o KPIs desde el punto de vista de mantenimiento preventivo o prevenir una falla antes de que ocurra. Entonces, a fin de cuentas, todo esto nutre a que en un proceso donde existe ese concepto del bucle digital que hablábamos, termina nutriendo el proceso y ayudando a que las personas y los procesos estén mejor integrados. O sea, cuando yo llego a esa fábrica o a ese centro de distribución a trabajar, y me conecto a mi computadora, ya tengo ahí una bitácora de información que me dice qué ha pasado en las últimas 24 horas y cuáles deben ser mis prioridades. Me hace más eficiente. Y la toma de decisión también es mucho más rápida. Entonces, el juego acá, si lo vamos a resumir, es que a nivel corporativo, tener adaptabilidad para que una empresa que está basando sus decisiones en procesos que son cibernéticos, son mayoritariamente a través de la internet, a través de sus teams de marketing, ventas, soporte, todo lo que es obtención de retroalimentación de parte de sus clientes a nivel mundial. Todo esto debe de alguna manera poder contribuir a que la compañía a nivel corporativo sea adaptable. Tenga un nivel de adaptabilidad sustancialmente alto. A nivel horizontal y vertical, como les mencioné, se trata más de que esa empresa de la que estábamos hablando pueda ver en tiempo real, en dirección horizontal o en dirección vertical, todo lo que esté pasando en términos de temas de inventarios, temas de cómo se afectan las ventas o el plan de forecast o demanda de la empresa cuando hay un cambio sustancial con algún proveedor de alguna materia prima o algún cliente que está en vías de hacer cambio de órdenes o la orden que tenías para este quarter, moverlas para el siguiente quarter por temas de demanda. Identificar y rectificar discrepancias antes de que se afecten los clientes. Prevenir que, ¿verdad?, nos quedemos sin materia prima cuando nos vienen órdenes de compra. O mejor dicho, no materia prima, producto terminado cuando nos vienen órdenes de compra. Ya eso tiene mucho que ver con cómo hacemos el forecast de materia prima. Y salvar mucho del tiempo que se pierde en tratar de hacer transacciones manuales para corregir estos problemas. Entonces, ahí es donde viene
todos estos sistemas inteligentes, el IoT, la inteligencia artificial, el machine learning, que las máquinas estén conectadas entre sí, que tengan APIs donde ellos comparten información a través de interfaces programáticas, es donde viene el tema de todas estas tecnologías jugando un papel en lo de Industria 4.0. Y finalmente, la capacidad del proceso. Es importante saber, ¿verdad? Visualizar analíticamente, pero también las personas que trabajan cerca de un proceso o son los operadores de una línea de producción o de distribución, están entregando órdenes de compra a sus clientes, como puede ser una bodega de Amazon, por ejemplo, tienen también una necesidad crítica de entender cuál es la disponibilidad, el desempeño y la calidad de los equipos que están, equipos mecanizados que están en ese proceso al cual ellos se deben, ¿no? Al cual los empleados tienen un cierto, a cada empleado le van a poner quizás por decirlo en inglés, un target, ¿verdad? ¿Cuál es tu objetivo de alcance diario de productividad? Pero muchas veces la persona se ve impactada por también la productividad que las propias máquinas tienen cuando tienen desperfectos. Entonces, el OEE viene a ser, un parámetro que vamos a hablar de él un poquito, viene a ser un KPI importante también a nivel de lo que es la capacidad de productividad de ese proceso, el process capability que tienen, impactando el proceso como tal, pero también impactando el desempeño a nivel personal, a nivel de quiénes son los operadores de esos procesos. Entonces, entrando un poco más en calor de lo que es Industria 4.0, ya desde el punto de vista de tecnología de información y lo que es IoT, entendemos que nuestras redes IT, nuestros equipos inalámbricos, nuestros switches y nuestra capacidad de integrar IoT funcionan como un habilitador. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, CommScope, por ejemplo, ofrece soluciones de tecnología de redes. Ya les había hablado de lo que pasó entre los años 90 y los 2000, está reseñado ahí a la mano izquierda del gráfico, lo que estamos sintiendo que es la dirección de mercado hoy día, donde todo lo que es procesos a través de la web, el ECRM y todo lo que tiene que ver con integrar empresas a nivel global en tiempo real desde el punto de vista de toma de decisión, pero también desde el punto de vista del último operador que está trabajando en una línea de producción. Eso se hace una solicitud ya de tipo esencial. Las compañías necesitan eso. Las máquinas y las estaciones de operaciones de manufactura, distribución, empaque, tienen que añadir valor al proceso y hay unos KPIs, hay una cierta automatización de procesos que genera información que también es crítica para las empresas. Y ya al día de hoy hablamos de robótica, hablamos de machine learning, hablamos de inteligencia artificial, para que todo eso se pueda aglutinar y se pueda agregar y que haga sentido y que la empresa en todo momento tenga esos tráficos de información. Es bien importante que la red LAN, lo que es la red cableada de switching, la red inalámbrica WLAN, la parte Wi-Fi, y todo lo que sea comunicación máquina a máquina, que ya hoy día se le conoce más bien como el IoT, juegan un papel fundamental en todo eso desde el punto de vista de transporte de los datos. Y aquí viene otro elemento que muchas de las empresas quieren ver esto ya integrado a la nube y con unos ciertos niveles de seguridad muy, muy rigurosos, 100% integrado a la nube, no solamente desde el punto de vista de los usuarios, pero también desde el punto de vista de los procesos y las máquinas. Y eso es lo que se conoce como el Internet de las cosas. Si lo miro a un punto de vista frío y calculado, es máquina a máquina, cloud y seguridad, lo juntas todo y ese es el Internet de las cosas, puesto de una manera muy sencilla. Lo que estamos diciendo con este gráfico es que CommScope puede aportar en Big Data, en realidad aumentada, en todo lo que es Cloud Computing tenemos una presencia y unas soluciones muy interesantes. Tenemos soluciones de cómo hacer las redes más seguras también en la parte inalámbrica y redes cableadas. El Internet de las cosas, integración de sistema a través de APIs, eso es algo que hacemos muy bien. Entonces, ¿qué soluciones son las que estamos diciendo que tenemos? Bueno, tenemos en la parte de Wi-Fi, buenas soluciones de WLAN empresarial con Wi-Fi. Incluso hemos sido de los primeros en el mercado en posicionarnos en Wi-Fi 6, que es la última tecnología liberada por la IEEE 8011, el estándar AC, y también la Wi-Fi Alliance,
Pero también con eso vino la necesidad de mejorar nuestros ofrecimientos en las redes de switches con switches multigigabit que puedan sustentar el tráfico más grande, más aumentado que exigen los access points en Wi-Fi 6. Eso ya es una realidad hoy, Ruckus lo puede ofrecer. El Internet de las Cosas, nosotros tenemos una solución de Internet de las Cosas de la que vamos a hablar más adelante en esta presentación, donde podemos, ya sea desde una controladora virtual o desde la nube muy pronto, como más bien cómo usted administra sus access points en la red Wi-Fi. Podemos también tener agregados de soluciones de IoT. Cuando digo IoT estoy hablando de nuevos protocolos que antes no venían con nuestros access points, como lo puede ser Zigbee, Bluetooth, Low Energy, que se utilizan mucho para control de sensores, válvulas, temas de seguridad de puertas, ventanas, monitoreo de sensores de gas, sensores de temperatura, presión, vibración, temas de monitoreo de consumo eléctrico. Ahí tenemos una gran variedad de protocolos que se pueden utilizar para esos fines. La idea es que nuestra solución también integra muy bien a través de los APIs hacia sistemas de terceros y podemos exportar información de una manera muy protegiendo la información de una manera segura, pero de una manera muy fluida. Y la parte de integración y seguridad que mencioné al principio, tenemos soluciones como CloudPad que permiten utilizar certificados de inscripción 8021X y muy recientemente hemos liberado nuevas soluciones de analíticos, como lo puede ser Ruckus Analytics, que dicho sea de paso, tiene ya propietario de Ruckus algoritmos innovadores de Machine Learning dirigidos hacia madurar un poco sobre el tiempo, en el próximo 1 o 2 años, hacia un producto que va a tener su propia inteligencia artificial a la hora de recomendar cómo administrar o cambiar parámetros de una red corporativa. Entonces, eso ya lo tenemos hoy día, no es que lo estamos pensando hacer en 5 años, tenemos productos ya con ese tipo de arquitectura. Lo cual básicamente estamos diciendo es que CommScope con estas tecnologías se convierte en un proveedor cuando digo CommScope, es CommScope en general, pero todo esto que mencioné son CommScope, Ruckus Networks, un proveedor de conectividad hacia el Internet, hacia la intranet de manera industrial, donde podemos trabajar temas de seguridad, interoperabilidad, seguridad operacional dentro de un proceso, con redes que son muy confiables, integrando el tema de tecnología clásica de la parte de TI, lo que sería LAN y Wireless LAN, pero también la parte operacional con todo lo que sea tecnología de edificio inteligente, proceso inteligente, Internet de las Cosas, y compartir toda esta información en vertical a lo largo de una corporación, de lo bajo hasta lo más alto, y también de izquierda a derecha a lo ancho de una empresa. Entonces, estamos capacitados para hacer eso. Y somos, por esa razón, pensamos que somos un buen habilitador de Industria 4.0. Volviendo a este gráfico que se lo presenté al principio, estamos acá básicamente diciendo lo mismo. Aquí son algunos ejemplos de aplicaciones que podemos correr sobre nuestras redes, como puede ser SSI para Network APIs, el controlador de IoT, del cual vamos a hablar un poco en esta presentación, para, a nivel empresarial, a nivel edificio inteligente o procesos de manufactura o procesos de algún tipo, poder tener sensores y válvulas y equipo mecanizado, monitoreado y controlado. Más bien no solamente es leer información, pero también enviar comandos. El Ruckus Analytics, que ya mencioné que tiene Machine Learning dirigido hacia inteligencia artificial, y los certificados de seguridad para un empresario que quiera tener todo esto, pero quiera asegurarse de que su red está totalmente protegida. Ahí donde CloudPad, con sus certificados 801X, en los switches, en los access points, en sus servidores, independientemente de que sean Ruckus o de otros fabricantes, nuestro certificado de seguridad de CloudPad se puede implementar con cualquier equipo de red. Y ahí podemos hablar entonces de redes seguras en entornos como centros de distribución, farmacéuticas, empresas de producción de alimentos o empresas de producción, por ejemplo, de electrónicos. O incluso en alguna charla que tuve con otros clientes hablábamos de Industria 4.0 también en el entorno de redes de distribución eléctrica, lo que serían las utilities. Ahora, hablemos un poco de distribución, porque con esto que ha pasado con el COVID y la gente ahora trabaja de la casa y estudian de la casa y muchas más personas
si tienen los medios y los mecanismos, hacen órdenes de compra a través del Internet más que presencialmente en una plaza comercial siempre que pueden, de una manera evitando el exponerse a multitudes de gente y la cuestión del COVID. Eso ha puesto un poco más de presión sobre lo que es la parte de supply chain. Y dentro de Industria 4.0 se habla de supply chain 4.0, cadena de suministro 4.0. Y desde nuestro punto de vista, ¿qué está llevando la voz cantante ahí desde el punto de vista de las bodegas, todo lo que sea distribución y logística? Bueno, por un lado, el negocio ya, con lo que ya mencioné, ha puesto una demanda muy, muy grande sobre la cadena de suministro, y ahora estas empresas que son de suministro tienen mucho, mucho mayor acarreo a una velocidad quizá un poco más rápida. Especialmente los que tienen que ver con comestibles o tienen que ver con productos de primera necesidad, ¿verdad? A lo mejor una bodega que tenga que ver con materiales de construcción no ha experimentado el mismo nivel de demanda. Pero ahí hay un tema de que se han dado cuenta que tienen que automatizar, se han dado cuenta que tienen que mejorar sus sistemas de atender a clientes que ponen órdenes de compra a través de la internet, y no solamente que ponen órdenes de compra, pero que quieren rastrear o mantener una vigilancia del momento que puse la orden, cuánto me entregan, cuáles son los inconvenientes en cuanto al despacho y cuándo finalmente esas órdenes llegan a destino. No es solamente la transacción como tal, pero el monitoreo a lo largo de la vida de esa orden, y si es un cliente que va a repetir esa orden y se convierte en un cliente habitual, pues más todavía. El otro punto acá es qué tan preparados estaban estas empresas en términos de sus tecnologías. Y la verdad que vamos a ser francos, ¿no? Muchas empresas modernizan sus oficinas, cambian el Wi-Fi cada 3, 4 años, pero en la bodega todavía tienen los access points de hace 7, 8 años atrás, porque solamente pensaron que nunca iban a necesitar más allá de vez en cuando leer un código de barra y despachar una orden. Ya esa no es la realidad de hoy día. Las bodegas también tienen necesidades bien imperantes desde el punto de vista de negocio, y para colmo son ambientes retantes desde el punto de vista de conectividad sobre largas distancias. O sea, a veces tirar cableado de más de 200 pies es complicado, y la parte de cobertura inalámbrica se hace también un reto. Entonces hay un tema de dificultad del ambiente, y hay otro tema de que históricamente no había un ingeniero de TI que era de la bodega, era el ingeniero de TI de la empresa. A veces semanalmente le dedicaba 3, 4 horas a la bodega y le daba soporte, le daba un soporte un poco reactivo. Eso ha tenido que cambiar, y no solamente ha tenido que cambiar, sino que se han presentado las empresas que están en este negocio de distribución y logística. Ahora se han empezado a pensar y a preguntar, caramba, los equipos inalámbricos que tengo dan la talla, me van a seguir sustentando los próximos 2 años. La red de switches que tengo que sustentan esos equipos pueden agregar el tráfico. Y ahí viene todo un tema de si las necesidades tecnológicas de estos de estas empresas que están en este rubro pueden continuar abarcando, ¿verdad?, el nivel de demanda que van a tener. Ahí donde decimos que para sustentar eso en lo que sería todo lo que es el CRM cibernético, la nube, tienen que tener equipos robustos en la parte inalámbrica, con buena cobertura, que cuando empleados de la empresa se desplazan entre la oficina y la bodega, ese empleado no tenga una desconectividad de su intranet interno a la empresa, que pueda haber un roaming adecuado, y que tengan cobertura no solamente dentro de los entornos de los edificios, pero también donde sea necesario, también fuera. Capacidad en la capa 2, capa 3 a nivel de switches, infraestructura de cobre o de fibra, lo que sea necesario. Y el tema de machine-to-machine communication, porque ahora vemos que las bodegas también tienen muchos sensores, muchas maneras de, a través de Bluetooth, hacer manejo de inventario, lectura de código de barra. O sea, se ha puesto un poco más tecnológico que lo que era quizás hace 5, 6, 7 años atrás. Y ahí donde el ofrecimiento de Ruckus a nivel APs, a nivel IoT, a nivel switches, se puede convertir en un ofrecimiento crítico. Ahora, habilitadores, ¿no? ¿Por qué decimos Ruckus como habilitador? ¿No? Bueno, lo primero es los elementos que diferencian nuestras soluciones. Y voy a ser bien breve en estos dos, porque muchos de ustedes que quizás ya conocen Ruckus lo han oído antes. En nuestros Access Point tenemos tecnología bastante innovadora de antena adaptiva. Es una patente de Ruckus. Ningún otro proveedor de Access Point tiene lo que tenemos nosotros con BeamFlex.
la capacidad de poder sintonizar en qué dirección enfoco el haz de RF hacia mis clientes, lo cual me da una ventaja competitiva, me da más alcance y me da menor interferencia entre mis access points, por lo cual trabajamos con menor cantidad de access points y menor cantidad de cableado. Muchas veces nuestra implementación puede ser de menor cantidad de access point comparado con un competidor. Y podemos acomodarnos a transmitir. El BeamFlex Plus tiene la capacidad de transmitir en vertical polarizado el RF y también horizontal, independientemente en qué dirección esté la antena o el movimiento de ese usuario. Tenemos una mayor habilidad de llegarle y poder conectar con el usuario y que el paquete se entregue. La otra parte es que una empresa de logística que tenga, por ejemplo, presencia en Miami, en Costa Rica, en Colombia, en Brasil, y tenga bodegas en múltiples países, puede tener a través de nuestra plataforma de administración del Wireless LAN de SmartZone, ¿verdad? Que lo estoy ilustrando acá. Pueden tener una manera de manejar distintos países, distintos entornos con diferentes versiones de access point, versiones de switches, y tener diferentes criterios de optimización de esa red o de configuración de esa red basado en los equipos que va a tener ahí y el caso de uso. Esas son cosas que nosotros podemos ofrecer ya con productos que existen y que son muy bien vistas a la hora de hablar con empresas que tienen ese tipo de necesidad. La cobertura, ese BeamFlex del cual les hablé, esa antena adaptiva, me hace ser bastante mejor competitivo a nivel de cómo ofrecemos cobertura dentro de entornos difíciles como son las bodegas. O sea, comparando con otros fabricantes, podemos con menos access point lograr una cobertura más plena o más abarcadora en esos entornos. ¿Por qué? Porque nuestra BeamFlex nos da una ventaja competitiva de unos 6 decibeles adicionales de señal sobre niveles de ruido. Somos fáciles de instalar y con menos cantidad de access point comparado con un competidor tenemos un mejor desempeño. Y generalmente empresas como lo son Amphora van a tener su ECA House, sus herramientas de predicción de la cobertura a nivel de un sistema inalámbrico para poder en un entorno difícil como sería una bodega predecir qué cobertura va a tener, cómo va a ser en términos de señal la cobertura. Aquí hay cuatro ejemplos de clientes a nivel mundial, a nivel bodega, logística, con presencia en varios países o en varios entornos que han hecho ya ese análisis y han terminado eligiendo a Ruckus por las razones que ya expuse. No los voy a cubrir todos uno por uno para no perder mucho tiempo, pero están ahí. Cuando yo envíe la presentación en formato PDF, los van a tener para referencia. Wow Logistics, Kawasaki, Kaoten Nati y Pacific Seafood. De hecho, Pacific Seafood también tiene necesidades de tener áreas de la empresa donde está refrigerado. Entonces, vamos a hablar un poco de eso más adelante, un caso de uso que tengo hacia el final. El tema de las bodegas sigue siendo un tema interesante y lo que yo creo que queremos continuar reforzando es que con nuestra solución WLAN de Ruckus podemos ofrecer soluciones muy seguras que también abarcan hacia el lado del Internet de las cosas. Por ejemplo, acá en rojo va a aparecer lo que sería Wi-Fi empresarial, en azul la parte de administración de esa red y en color violeta o lila lo que sería el ofrecimiento del IoT. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que en Wi-Fi podemos ofrecer Wi-Fi 6. Somos uno de los primeros fabricantes a nivel mundial que tuvo productos en Wi-Fi 6 y que hicimos las certificaciones de Wi-Fi Alliance primero que muchos fabricantes. Hablé ya del tema de la antena adaptiva con BeamFlex y BeamFlex Plus. Nuestros equipos soportan mesh. En muchas bodegas a veces tirar cableado no es una opción, pero podemos interconectar nuestros APs en términos inalámbricos a través de la banda 5.0 GHz. Y ahí tenemos un tema de Smart Mesh bien soportado por nuestra solución. Si hay bodegas interconectadas, no interconectadas, pero que están en distancias relativamente no tan distantes, en términos de mínimo de kilómetros, podemos tener, y hay línea de vista, podemos tener varias bodegas también interconectadas a través de backhaul inalámbrico de Ruckus. Tenemos productos que hacen ese tipo de conectividad y no hay que tirar cableado ni fibra. El tema del Centralized Remote Management me da la flexibilidad desde una controladora poder manejar no solamente la parte inalámbrica, pero también los switches, establecer políticas de administración y configuración de los access points, establecer criterios de quality of service para distintos tipos de entornos. No es lo mismo darle servicio a un código de barra que a una voz
sobre IP, llamada telefónica desde Wi-Fi. La idea es poder proveer esto de una manera flexible, fácil, el Zero IT y la parte de Open y DPSK a lo que se refiere es que podemos crear redes abiertas, redes seguras, con mínimo de intervención del administrador de TI cuando quiere agregar próximamente access points adicionales. Y más recientemente, en los últimos 2 años, le hemos agregado a toda esa solución que ya existía, le hemos agregado la capacidad también de agregar nuevas tecnologías de conectividad no para usuarios personas o usuarios móviles, como puede ser un tablet o un móvil Samsung, pero para Internet de las cosas. Comunicación entre máquinas, comunicación de procesos. Entonces ahí viene el Ruckus IoT Suite, que es una máquina virtual adicional con nuestros access points que son IoT listos. Podemos entonces tener Zigbee, BLE en conjunción o en operación simultánea con el Wi-Fi. Hablando de eso, los access points de Wi-Fi 6, quiero hacer una reseña muy rápida de un par de los modelos, solamente como ejemplo. Cuando CommScope libera nuevos modelos en nuestra familia de Wi-Fi access points, lo estamos liberando con una mentalidad un poquito diferente que en el pasado. Y es que nuestros access points hoy por hoy son access points convergidos. Convergidos quiere decir que si usted mira 5 años atrás, Ruckus era conocido porque hacía access points Wi-Fi. Estos access points de Wi-Fi 6 hoy por hoy ya vienen en la placa madre convergidos, quiere decir que ya vienen integrados para ofrecer Wi-Fi en banda de 2.4 y 5 GHz, pero también tienen radios de Bluetooth Low Energy y de Zigbee integrados por completo en la banda 2.4. Este en particular, el 650, tiene 2 chipsets de IoT integrados en el mismo equipo. Por lo tanto, podríamos tener en uno de esos chipsets prendido el BLE, en el segundo chipset prendido el Zigbee, concurrentemente con el 2.4 en Wi-Fi y la banda de 5 en Wi-Fi. Más allá de eso, es un access point que puede manejar 512 asociaciones de usuarios concurrentes en Wi-Fi 6. Ya implementa WPA3 en la parte de seguridad, que eso es crítico en el tema de Industria 4.0, porque uno de los pilares también es que la seguridad a nivel empresarial sea la más fuerte posible. Y eso sin hablar que podríamos estar usando este mismo access point quizás en un entorno donde tengamos CloudPad y añadirle certificados de inscripción. Entonces, estamos hablando de una solución orientada a Industria 4.0, a empresa, a comunicación máquina a máquina, al Internet de las cosas y también comunicación de usuarios en el WLAN. Tenemos una versión similar de este equipo, pero ya este viene siendo uno para entornos exteriores, un outdoor Wi-Fi access point. Este tiene solamente un chipset de IoT, o sea que podemos habilitar cualquiera de las 2 tecnologías, pero no ambas al mismo tiempo. Más capacidad en Wi-Fi porque puede acomodar 1024 asociaciones de clientes, o sea, sesiones de usuarios. En ese chipset de IoT tenemos la capacidad de cualquiera de las 2 tecnologías, ya sea Zigbee o BLE, pero no las 2 concurrentemente. Y también tiene ofrecimientos de seguridad WPA3. Entonces estamos muy adelantados en eso. De hecho, Ruckus fue uno de los primeros, si no el primero, que tuvo WPA3 comercialmente disponible. Observen aquí abajo que hay una reseña sobre los rangos de temperatura y humedad que estos equipos pueden sustentar. O sea, recalco, son equipos de exteriores, cumplen con IP67, aguantan sol, aguantan agua, aguantan las inclemencias del sol en términos de rayos ultravioleta, temperaturas de menos 40 Celsius hasta 65, o sea que podemos estar en ambientes industriales donde hay mucho calor, como puede ser una empresa que funde hierros, o podemos estar en un ambiente refrigerado, una empresa de comestibles que tenga que preservar su mercancía bajo refrigeración. Nuestros equipos pueden trabajar en esos entornos. Claro, con Wi-Fi 6 también hay que ser un poco responsable y decir, bueno, no viene gratis, ¿no? El Wi-Fi 6 es más caudal de datos en la parte inalámbrica, pero eso va a demandar bastante también caudal de datos en la parte de backhaul, la conectividad por cableados hacia el switch. Por lo tanto, cuando Ruckus hizo el lanzamiento de sus productos Wi-Fi 6, también hizo a conciencia unos lanzamientos de productos que sustentan todo lo que es multi-gigabit a nivel de los puertos de acceso en puertos de 2.5 y hasta 5 gigabits. Y también agregación en fibra, porque muchos de nuestros clientes están pidiendo cada vez más que la agregación ocurra en fibra. Es porque el mundo va en esa dirección.
Entonces, no perdamos de vista que cuando hablamos de utilizar Wi-Fi 6 como un habilitador de Industria 4.0, también hay que pensar un poquito si estamos planeando la red a nivel switches, a nivel cableado, la estamos planeando para el futuro, para que esa red pueda sustentar los tráficos que se vienen. El IoT, lo he mencionado muchas veces, CommScope este año en el mes de mayo ganó, gracias a la buena implementación de IoT que hizo Ruckus Networks con el IoT Suite, CommScope ganó el premio de compañía IoT del año, otorgado por esta empresa que se llama Compass Intelligence en el mes de mayo. Ahí está el URL donde se publicó esta información y básicamente habla de nuestra implementación de Access Points que ya vienen listos para IoT y a través de nuestra controladora SmartZone y bien pronto a través del cloud también podemos agregar la máquina virtual para el controlador Ruckus IoT Controller. O sea que es un controlador que se dedica a la parte de machine to machine, todo lo que sea tráfico de IoT, BLE, Zigbee y puede incorporar también tráficos backhaul de LoRa, de radios de suplidores tercerizados. Ruckus no ofrece un radio que haga eso, pero hay muchos en el mercado. Entonces, ¿cómo se hace un despliegue en una fábrica o en un centro de distribución que ya tiene Ruckus y ya tiene quizás SmartZone desplegado y ahora se interesa por desplegar el Ruckus IoT Controller para la parte de comunicación máquina a máquina? Pues básicamente ese usuario ya tiene un SmartZone o ya tiene un SmartZone virtual, tiene un servidor donde tiene un ambiente de virtualización como lo puede ser VMware, ESXi o alguno otro, KVM, el que usted prefiera. Y teniendo esa capacidad, yo puedo agregar una máquina virtual donde hago la instalación de una licencia de software del IoT Controller. Obviamente, si tengo access points que van a ser activados en IoT, también tengo que agregar licencias de IoT a ese controlador. O sea que hay un costo de licencia de software y un costo de licencia también por el acceso del IoT, del chipset de IoT habilitado en la plataforma. Y la idea es que ese access point que hablábamos hace un ratito, que es convergido, porque dentro de ese animalito podemos tener distintos tipos de tráficos. Todo lo que sea tráfico máquina a máquina, Bluetooth o Zigbee, va a estar entonces administrado, aprovisionado y también manejado en términos de hacia qué transporte y APIs de utilización vamos a dirigir ese tráfico a sistemas, por ejemplo, de terceros. Mientras que el SmartZone continúa teniendo la responsabilidad sobre la administración de la salud de la red Wi-Fi y también de los switches, porque nuestro SmartZone también hoy por hoy tiene capacidad de manejar toda la parte de configuración, administración y manejo propiamente de los switches en la red empresarial. Entonces, visualicen el SmartZone como la controladora de la red de la empresa, todo lo que sea switches y access point Wi-Fi, y el IoT Controller como la administración de todos los tráficos de red inteligente, ya sea edificio inteligente, procesos, máquinas, telemetría, todo lo que tenga que ver con eso va a través del Ruckus IoT Controller. Son dos máquinas virtuales una al lado de la otra. ¿Qué fue lo que perseguimos hacer con esto? Bueno, en el pasado, cuando no teníamos esta solución y un cliente hablaba de implementar IoT, se daba con la situación de que si compraba de Samsung tenía que tener un gateway Samsung, si compraba de Cisco tenía que tener un gateway de alguna tecnología que vendía Cisco, si tenían Zigbee compraban alguna tecnología Zigbee, entonces terminabas teniendo múltiples redes, múltiples gateways, múltiples aplicaciones de software manejando todos los entornos de comunicación máquina a máquina y no tenían un solo sistema que lo pudiera hacer. Entonces esto es un poquito problemático, es costoso, es difícil de administrar, le crea retos de seguridad a las empresas. Esta no es la manera adecuada de hacerlo si uno quiere tener buen control de la seguridad y buen control de los costos. Ruckus lo que trató entonces de hacer fue hacer lo que hablamos hace un rato, los APs siendo convergidos y la plataforma de administración siendo multitecnología, múltiples APIs, ya sea en la parte de agregar los tráficos como la parte de exportación. Ya eso nos permite desde una sola plataforma de administración de red, que dicho sea de paso, administra ya de por sí access points y switches, también poder administrar el edificio inteligente, procesos de manufactura, todo lo que sea caudal de información proveniente de sensores, máquinas, telemetría. Y ahí donde pudimos hacer entonces una implementación que fue la que les comenté que ganó el premio de IoT Sensor Company del año. Esa solución
Si ahí también agregamos la función que haría los switch ICX de Ruckus, también nos permitiría, a base de separación de VLANs, no solamente separamos las controladoras, pero también podemos separar a través de la capa 2, a través de VLANs, podemos separar también los tráficos que son tráficos Wi-Fi, LAN, todo lo que es empresarial a nivel sistemas de información de la empresa y de los usuarios, y separar eso de lo que sería tráfico de sensores, luces, control de puertas, ventanas, accesos biométricos, sensores de monóxido de carbono y por el estilo, ¿no? Cuando se trata de la seguridad de un edificio. Eso se puede separar y tener dirigidas VLANs en diferentes direcciones, unas dirigidas hacia SmartZone y otras dirigidas, por ejemplo, hacia el Ruckus IoT Controller. Y no perdamos de vista que también tenemos la capacidad de agregar en esa misma implementación de IoT radios de terceros en tecnología LoRa, lo que llaman el LoRa Packet Forwarding Secure Backhaul, ese torrente de información que viene del gateway LoRa se puede agregar a nuestra solución Ruckus en el controlador de IoT. Entonces, un cliente que tenga LoRa a nivel remoto y dentro del edificio tenga Zigbee y BLE podría tener todo su IoT administrado desde la misma plataforma de IoT Controller. Entonces nosotros, como dicho un poquito no muy fino, ¿no? Nosotros producimos la comida de perro, pero también no las comemos, ya que nuestro símbolo es el perrito. En nuestra compañía en Sunnyvale, en Silicon Valley, tenemos un edificio que se conoce como el CommScope Innovation Center. Es básicamente un EBC, un Executive Briefing Center, donde tenemos desplegado todas nuestras tecnologías en un showroom enorme. El edificio es un edificio también funcional porque hay empleados que trabajan ahí, hay laboratorios y oficinas ahí. Aparte de ser un edificio donde recibimos clientes, es un edificio donde tenemos también operaciones diarias, entra y sale gente todo el tiempo. Bueno, ahora con el COVID no tanto, pero cuando no estaba esa situación, pues era un edificio que tenía una cantidad de personas que estaban de manera permanente. Y ahí tenemos el edificio como si fuera un edificio inteligente, un smart building, con tecnología de IoT, tenemos videocámaras, salones de conferencias virtuales, hay data analíticos en Cloud Analytics y en SSI desplegados ya ahí, o sea que las controladoras que están ahí de SmartZone y los Access Points están siendo todo el tiempo enviando torrentes de información de KPIs y de salud de red hacia estos sistemas. Tenemos CloudPad también, está incorporado con CloudPad, o sea que nuestros equipos están protegidos con su certificado de inscripción. Tenemos tanto los switches como los access points manejados desde SmartZone. Tenemos algo por ahí de Ruckus Wi-Fi Cloud también, porque se están haciendo ya algunas pruebas a nivel compañía de lo que sería Ruckus Cloud con IoT a nivel prototipo. Y así por el estilo, ¿no? Hay algo de geofencing y control de accesos en el edificio. Yo lo puedo llevar bien rápido al browser, porque me gusta hablar de esto de una manera que no parezca como que es algo que no existe o existe en la mente de alguna persona. Esto ya está, yo no sé si este es el abril que era, se me cerró, no creo que es acá. Si yo les muestro bien rápido, y no les voy a mostrar todo lo que es este show virtual, esa es la oficina a nivel 3D, nos lleva a una manera que podemos como que virtualmente ir a la oficina. Aquí ya tenemos el lobby. De hecho, por aquí en algún sitio van a ver que dice algo de COVID-19. Para las personas que visitan tienen que tomarse la temperatura y eso entra a la base de datos. Saúl, Adelante. no se está viendo la pantalla tuya. No se está viendo. O sea, estamos viendo la presentación todavía. Ok, El entonces slide de la presentación. voy a tener que stop sharing y otra vez volver a hacer el share, pero del browser. Gracias por avisarme porque no me acordaba ese detalle. Me dicen ahora. Ya se ve. Ok, déjenme refrescar. Lo que hice fue básicamente entré a esta página, le damos a este botón. Es un recorrido virtual sobre el CommScope Innovation Center. De hecho, tiene una imagen tridimensional y me permite en cualquier momento yo desplazarme adentro del edificio de una manera virtualizada, ¿no? O sea, si miran aquí, lo primero que aparece aquí, si lo están viendo en pantalla, es un medidor de temperatura para todas las personas que entran y salen del edificio tienen que, antes de entrar, cumplir con este requerimiento.
Entonces, esa información está entrando en una base de datos que también estamos monitoreando a base de ese sensor. Acá está la puerta. Si nos vamos a la puerta, entramos al pasillo donde está la parte de demostración. Ahí ya vemos un access point M510. Si yo me muevo en este pasillo, vamos a ver hacia acá, hacia esta parte del pasillo. Quiero ir acá. Ven aquí los cristales. Vamos a darle acá para... Este es el EVC. Ahí tenemos los racks. Aquí arriba tenemos, en estos racks tenemos Smart Zones, tenemos switches ICX, tenemos una gran cantidad de equipos ya interconectando el edificio inteligente. Aquí arriba tenemos Ruckus Analytics, desplegado en pantalla sobre muchas de las plataformas WLAN que estamos utilizando. Aquí en el medio tenemos el Ruckus CIC IoT Dashboard. Se lo voy a enseñar, bueno, se lo enseño rápido en este momento. Como que me fui, disculpen. A veces, si uno hace clic donde no es, de nuevo acá, te lleva a donde no quieres. A ver si me puede llevar al... Ok, este que está aquí. Si vemos, ahí tenemos un desplegado, un Ruckus Dashboard. Ese dashboard lo creamos desde la plataforma Ruckus IoT Controller utilizando lo que ya el controller trae integrado, que es el Node-RED. El Node-RED se utiliza como un ambiente de producción de dashboard donde yo tomo las decisiones de qué sensor comunica con qué access point y qué toma de decisión se hace cuando ese sensor envía cierto parámetro. Y yo puedo decir un AP en Zigbee, perdón, un AP en Bluetooth detecta un nivel de telemetría, envía un comando a otro AP que está en Zigbee para que abra o cierre una puerta o abra o cierre una válvula. Ese tipo de enlace de logística se puede hacer en Node-RED. No se preocupen mucho por el dashboard porque se lo voy a enseñar separadamente, pero les quería enseñar en el pasillo. Si yo veo acá y me desplazo a esta parte del edificio, por aquí va a ver que dice que hay un sensor de ocupación. A ver si es este. Presence Sensor. Esto es un sensor de ocupación que monitorea este pasillo en el tráfico de personas. Y para que él trabaje tiene que tener conectividad con Access Point. Da la casualidad que aquí, por propósitos de ilustración a los clientes, pusimos el Access Point justamente al lado. Pero pudo haber estado a 60 metros de distancia, no tiene que estar ahí. Entonces ahí tenemos un Access Point H510 que tiene habilitado entonces su protocolo de IoT. Tenemos aquí un sensor de presencia en ese pasillo. En otros lugares, por ejemplo, a la entrada del edificio hay como, en algún lugar cerca de la entrada hay como una pequeña cafetería. Y ahí tenemos sensores también de detección de humedad. Por si acaso ahí se rompe un tubo y en el piso hay agua, detecta humedad y genera unas alarmas. Y así sucesivamente. No voy a perder mucho tiempo con el show virtual porque se convierte en algo un poquito penoso a veces cuando no llega a donde uno quiere que llegue. Pero sí les voy a enseñar el dashboard. Ese dashboard yo lo tengo accesible a mí desde el internet. Yo puedo desde mi casa aquí en la Florida ver lo que está el dashboard mostrando allí en Sunnyvale, en California. Se ve un poquito pequeño porque es muy amplio y lo estoy tratando de hacer chico para que lo puedan ver, pero aquí está el plano del edificio donde vemos algunas oficinas, algunas salas de conferencia. Hay un Ruckus Room que es como si fuera donde la gente va y busca el café, el jugo, lo que sea, y se recrean 10-15 minutos y vuelven a trabajar. Entonces, ahí tenemos sensores de puertas, monitoreo de pasillos, lo que les mostraba el sensor de presencia. Aquí dice Men's Room, Ruckus Room y Women's Room, y hay unos sensores de agua. Por si acaso se rompe un tubo y hay una inundación en el piso, se puede detectar y tomar acción inmediatamente, porque es un edificio donde hay muchísimos equipos electrónicos. Y abajo hay unos pequeños medidores de temperatura, en el lobby, en distintas salas. Hay un NOC, ahí hay también un Network Operating Center de nuestro equipo de Ruckus Cloud, que tienen ahí un NOC, pequeño NOC que tienen no sé si es el de prueba o el de producción. Y así, ¿no? Si aquí una persona caminase por uno de esos pasillos, estos sensorcitos que dicen, estas personas que están aquí, o estos que están en los motion sensors, aparecerían cambiando de color. A esta hora del día, son las 5:25, a lo mejor en esta hora del día, allá son tipo 3:30 de la tarde y estamos con el tema del COVID, a lo mejor la ocupancia del edificio es muy baja, a lo mejor ya no hay nadie en la oficina.
Esto que dice acá son 2.153.898 eventos que el controlador ya ha guardado en la base de datos, en una base de datos que se creó en MySQL Database para, desde el controlador Ruckus, nosotros interrogamos los sensores y guardamos la información. Si alguien abre una puerta, de hecho hay cámaras de seguridad que también cuando abre la puerta, una de las decisiones que toma es que la cámara de seguridad toma un video de unos cuantos segundos y saben quién entró o salió por una puerta, por un tema de seguridad también. Entonces, esto es algo que ya está en producción. Esto es un edificio inteligente de Ruckus que usamos para ilustrar a nuestros clientes, pero también para probar las tecnologías. Cada vez que liberamos un nuevo software, vamos, implementamos el software y vemos cómo se comporta en un ambiente real, donde tenemos sensores y tenemos activación de puertas, sensores, access points, sensores de humedad, temperatura, presión, todo eso. Entonces, voy a volver al PowerPoint, allá lo voy a volver a explicar de un punto de vista un poquito más qué fue lo que hicimos, pero si hay una pregunta, este es el momento también para que me pregunten sobre esta parte. Si no, pues nos movemos al... Ahora tengo que stop sharing y volver a compartir el PowerPoint. Ok, entonces, me dicen si estamos en el PowerPoint de vuelta. Sí. Ok, vamos a darle muy rápido aquí para no aburrirlos mucho con este tema. El despliegue que tenemos hoy por hoy en esa facilidad básicamente tiene access points H510 habilitados para el tema de Zigbee, pero Zigbee con seguridad empresarial ASA Abloy por el tema de que monitoreamos todas las puertas. También con la compañía Telconet, que es uno de los socios de solución con quien Ruckus está trabajando en todo el tema de IoT, estamos haciendo análisis de consumo de energía mediante controlar aire acondicionado y calefacción en tiempo frío y controlar también el uso de iluminación en áreas ocupadas versus no ocupadas. Entonces, Telconet nos facilita unas plataformas que hacen eso y a través de la conectividad con nuestros access points monitoreamos los sensores y le entregamos a través de los APIs a la plataforma de ellos de control. Y entonces, además de eso, pues empleados que trabajan en áreas críticas como el NOC o en algunos laboratorios tienen también botones de pánico por cualquier accidente ocupacional que pueda ocurrir, generan una alarma y alguien puede socorrer alguna situación puntual que pueda ocurrir con algún ingeniero o algún técnico que esté trabajando en un área quizá un poco peligrosa, subido a una escalera, lo que sea. Entonces, también añadimos los sensores de detección de humedad en todas aquellas áreas donde hay el potencial de una tubería, ya sea en la cocina, la cafetería o ya sea en las áreas de los baños. Lo de Industria 4.0 y el IoT van de la mano y hay un rol importantísimo de crecimiento en el IoT causado por todo lo que hacen las empresas para automatizarse en sus procesos. Entonces, aquí tenemos un gráfico de las 10 áreas de aplicación más fundamentalmente importantes en todo lo que viene siendo IoT, pero desde el punto de vista del sector industrial o de qué industrias básicamente, ¿no? Manufactura, todo lo que sea transporte y movilidad, energía, las empresas de retail, healthcare, la parte de salud. No olvidemos que ellos tienen mucha necesidad de asset tracking y también de telemetría de pacientes. Y ahí hay un tema también de quizás no es de Industria 4.0, pero sí es un tema de caso de uso de IoT que se puede también analizar desde el punto de vista de tecnologías de IoT convergentes con Wi-Fi. Entonces eso es básicamente para que tuvieran una idea. Todos los que tienen la flechita en color verde y en modo ascendente son las áreas de crecimiento en el 2020. Claro, este análisis se hizo un poco antes de que reventáramos con el tema del COVID. Entonces puede ser que sería mejor decir que este sería como la proyección del 2020 hacia adelante y no la proyección del año 2020. Cuando las cosas vayan normalizándose un poco más, cuando los países empiecen a abrir, esté más controlado el tema de la pandemia, entonces se espera que todavía esto siga siendo una tendencia. Los casos de uso son miles, pero yo aquí tengo unos cuantos, ¿verdad? Manufactura es uno de ellos, donde en Estados Unidos, en Norteamérica, ha crecido 5 veces entre el año 2018 hacia el 2026, o sea, ese crecimiento va en curso, poco quizás frenado ahora con el COVID, aunque no crean, hay muchas empresas de fabricación de equipo médico
que han experimentado unos crecimientos que no se esperaban, gracias a que ahora los hospitales se están supliendo de un montón de cosas mucho más agresivamente que antes por todo lo que está pasando. Pero en otras industrias que no, como pueden ser industria electrónica o software o otras empresas, quizás no han manifestado el mismo crecimiento. Se espera, porque las empresas tienen que asegurarse que sus procesos estén libres de incidentes que puedan adversamente afectar el proceso a las personas, emergencias, ya sea desperdicios químicos o lo que sea. También hay un aumento de casi un 20.1%, orientado a que cada vez más hay más regulaciones por parte de los gobiernos de que gente que está en el mundo de la manufactura tenga que cumplir con ciertos requerimientos de seguridad. Y por ahí viene un tema de sensores, un tema de monitoreo, un tema de toma de decisión inmediata con IoT. El punto acá es que en Estados Unidos, Norteamérica, por ejemplo, ese mercado tiene hasta el 2018, del 2018 al 2020, de 12.25 billones de dólares en cuanto al tamaño. Eso es básicamente una métrica ya de tipo de mercado. Desde el punto de vista ya más de solución y lo que nos compete a nosotros como Amphora, TechData y Ruckus Networks, nosotros vemos que eso ocurre gracias a que nosotros tenemos tecnologías que lo habilitan. De nuevo, los switches, Ethernet, toda la conectividad inalámbrica, convergente que podemos ofrecer para habilitar en una planta industrial que los equipos inteligentes, los robots, todo lo que sea inteligencia artificial, incluso los PLCs más modernos de hoy día, que se puedan adaptar a los nuevos cambios de esas industrias. Entonces ahí tenemos un papel central. Conveyors, ¿verdad? Hay suplidores de conveyors que ya te venden el conveyor con sensores. Te ponen ahí el pequeño poste con la iluminación, con los códigos de color. Cuando hay una falla prenden rojo, cuando hay una advertencia prenden amarillo, cuando todo está en mantenimiento bien puede ser que esté prendiendo en verde. Ese foco de iluminación tiene una función de señalización visual. Antes se hacía todo visual y tenía que un técnico, un ingeniero mirar a distancia si las máquinas estaban todas verdes, y si había algo amarillo o rojo, salir corriendo para allá a ver qué estaba pasando. Te lo digo porque así era cuando yo trabajé en manufactura hace unos años atrás, bastantes años atrás, en los 90 hacia el año 2000. Ahora, 20 años después, todo esto está monitoreado por sensores, podemos tener Zigbee, Wi-Fi, podemos tener diferentes tecnologías de conectividad y monitorear, por ejemplo, esos motores de esos conveyors en términos de temperatura y vibración, al punto de que hablamos de Overall Equipment Effectiveness, o sea, el OEE que yo hablaba hace un rato, la disponibilidad, el desempeño y la calidad con que trabajan estos equipos para garantizar que sobre 24 horas de producción, una empresa que depende de esos conveyors que se mantengan corriendo 7x24 pueda mantener su productividad y cumplir a los clientes con sus requerimientos de órdenes. O sea, aquí se convierte crítico que un sistema inteligente pueda tener esto desplegado visualmente sobre una bitácora y también notificar a la persona, aunque no esté esa persona presencial sobre ese proceso, notificar en tiempo real de que se está experimentando una falla. En este caso es una falla que no es fatal porque es una advertencia en amarillo. El caso puntual del cual estamos hablando, tenemos un motor con excesiva vibración. O sea que este es el tipo de caso de uso donde yo veo que nuestros access points, nuestras controladoras de IoT pueden tener un papel importantísimo, más allá de simplemente proveer en un ambiente de fábrica o centro de distribución Wi-Fi, también podemos proveer información muy crítica del funcionamiento de las máquinas. Ya en bodega, logística, todo lo que tiene que ver con almacenamiento y distribución, nuestros access points pueden ser el ente habilitador no solamente para proveer conectividad, código de barra, información de inventario, pero también eso es un edificio que puede ser un edificio inteligente donde hay sensores de ocupación o sensores de monitoreo de movimiento de personas y control climático del edificio para mantener la mercancía en buen estado. Quizás tenemos que tener edificios en 75 grados Fahrenheit. Ustedes en Celsius dirán como 25 grados Celsius. Entonces, o utilizas acondicionador de aire o utilizas ventilador, pero tienes que mantener un cierto nivel de temperatura y humedad que no sea nocivo al inventario que se está almacenando. Y ahí donde también de una manera dinámica se puede recibir materia que viene descargado por camiones. A veces en las mismas paletas que vienen en los camiones vienen sensores BLE.
El montacargas ya tiene un gateway BLE que colecta la información y la puede enviar desde el gateway BLE a través de nuestros access points en BLE hacia la controladora Ruckus IoT Controller y de ahí exportarla a través de un API a un sistema de base de datos. Entonces, a medida que el montacargas saca las paletas del camión y las va colocando en localizaciones de almacenamiento, ya se está haciendo automáticamente un ingreso de esa mercancía a la base de datos de la bodega. Hay gente que lo hacen con RFID también, o sea, no es la única tecnología que lo puede hacer, pero Bluetooth Low Energy es una de ellas y es una que podemos habilitar con nuestra infraestructura Wi-Fi. También yo mencioné hace un rato una empresa de pescados que implementó Ruckus hace unos años y tiene necesidades de refrigerar porque tienen que conservar por una cantidad de días esa mercancía antes de ir a vender. Entonces, acá los access points nuestros IP67 con sus rangos de temperatura podrían no solamente estar en situación de que la bodega tenga el control climático adecuado para las personas, pero también que la bodega refrigerada tenga el control de refrigeración adecuado para la preservación de vegetales, carnes, todo lo que sea comestibles, y cumplir con los requerimientos de los entes reguladores de los gobiernos con respecto a la sana distribución de comida. Y a veces los camiones también tienen estos requerimientos, no solamente la bodega. Ahí donde vemos que en nuestra implementación de Ruckus, con los access points y con IoT, podemos tener una sana implementación de telemetría y toma de decisión sobre este tipo de situaciones a través de nuestra infraestructura. A fin de cuentas, todo esto de ambientes industriales 4.0, a fin de cuentas se trata de quién es tu audiencia, quién es tu cliente a quien tú quieres satisfacer, ¿verdad? Y en una empresa podemos tener la necesidad de KPIs de negocio y de toma de decisión a nivel del C-level, ¿verdad? El nivel C. El CIO puede tener una necesidad de tener KPIs de todo lo que está ocurriendo en la compañía, en todos sus sistemas de información, en sus sistemas de manufactura, sistemas de control de inventario. A nivel medio, vemos al gerente de sistemas de información o de TI con una necesidad de KPIs que es de otro estilo. Aquí le interesa la redundancia de sus equipos, le interesa la salud de red, la salud de los switches, la salud de los access points, cómo de bien o mal están trabajando en términos de poder suplir la demanda, cómo manejan los dispositivos, el balance de carga en tiempo real, la comunicación. Ya a nivel táctico operacional, donde tú tienes robots y tienes personas y tienes conveyors automáticos y están día a día 7x24 en un ambiente de producción, los KPIs son unos KPIs más orientados a tecnología de información, OT, o sea, Operational Technology, de IT también, porque tienen que tener sus servidores y sus computadores alimentados y funcionando propiamente. La comunicación entre ambos, o más bien la integración de OT y IT se convierte entonces en un imperativo de negocio para que ese proceso de distribución o manufactura continúe de una manera eficiente 7x24 funcionando de una manera adecuada. Y no solo eso, enviando las KPIs adecuados a los siguientes dos niveles hacia arriba. Entonces se convierte entonces en una pregunta de quién en el mercado puede estar en capacidad de suplir ese tipo de soluciones. Yo creo que este gráfico recoge un poco el espíritu de lo que estoy hablando. Podemos estar en la parte táctica con Access Point Ruckus, podemos estar en la parte media con redes de transporte ICX y CloudPath para que esa red sea una red muy segura, cumpliendo con los lineamientos más estrictos que tenga la empresa. Y a nivel ya de KPIs, a nivel compañía, a nivel táctico, a nivel operacional, incluso a nivel procesos de manufactura o logística, podemos tener el Ruckus IoT Controller con Ruckus Analytics, ya en combinación con cualquier plataforma de administración como puede ser Virtual Smart Zone o la nube. Nuestra nube de Ruckus, no olvidemos que bien pronto va a tener capacidad también de acomodar IoT. Entonces, acá en este gráfico, lo que estamos diciendo es, no perdamos de vista distintos niveles de funcionalidad en una empresa van a requerir distintos niveles de tipos de KPIs o tipos de función o soporte para todo lo que sea convertir una compañía a una compañía que sí es Industria 4.0 en todos sus procesos. A fin de cuentas, estamos hablando de que sistemas combinan IoT y otras tecnologías muy inteligentes para poder hacer mejor manejo de los recursos. En este caso, este ejemplo es un manejo de energía.
con tener esos sistemas comunicados y manejar bien la energía, entonces podemos pasar al siguiente nivel, que sería cuáles son los KPIs específicos de esa fábrica inteligente, cómo manejo la energía a nivel áreas de producción, a nivel áreas de oficina, a nivel energético propiamente, a nivel máquina. ¿Cuál es la connotación? Queremos manejar la energía porque obviamente es un costo de operación al que se reduce, pero también hay un componente socioeconómico o sociogubernamental, donde los gobiernos también le dicen a las empresas, maneja mejor tu energía para que tu emisión de CO2 a la atmósfera también esté bajo control, bajo unos lineamientos que los países acuerdan. Y no se trata solamente del tema energía, pero también recursos como el agua. Las empresas que producen bebidas y las empresas que producen farmacéuticos también dependen de la pureza del agua, dependen de utilizar el agua apropiadamente en cantidades que tampoco sean excesivas. Entonces, ahí hay un tema de manejo de otros recursos también, que no son solamente los recursos de energía. Y si hacemos todo eso bien y tenemos suficiente información de ambas cosas, de cómo se maneja la energía y cómo se manejan los recursos, también la materia prima entra a hacer un papel fundamental acá. Entonces tendríamos suficiente información para tener KPIs saludables de la producción y entonces tener unos procesos de industria inteligentes. Una fábrica inteligente, asistir a los clientes de manera inteligente, de manera de tiempo real, y que los empleados, los trabajadores de las líneas de producción o de distribución también trabajen conectados a sus procesos, conectados a su toma de decisión y de una manera muy inteligente y más que inteligente, que sea segura para el empleado también, sin tomar riesgos innecesarios. Entonces, yo creo que a eso va dirigido también a nivel del valor agregado en la operación puramente. Entonces, se puede hablar de casos de Smart City, como podría ser el recogido de la basura, donde es un tema también ya a nivel industria 4.0, pero visto desde el punto de vista de cómo se beneficia a la comunidad. O sea, no crean que esto de industria 4.0 es solamente fábricas y bodegas. Muchas de las premisas que siguen las fábricas y las bodegas también las están empezando a adoptar las ciudades inteligentes. Están empezando a ver cómo lo de industria 4.0 puede ser también un valor agregado en las ciudades. También ellos tienen bodegas de materia prima, ya sea material de obras públicas, y también tienen necesidades puntuales como es el recogido y manejo de los desperdicios sólidos. Entonces, hay casos puntuales también. Y las empresas utilities, que, ¿verdad? Lo mencioné en un principio, a veces quieren interconectar con nuestras tecnologías sus facilidades por meramente conectar sucursales, pero también a veces se trata de interconectar subestaciones eléctricas ya en el entorno puramente industrial, tener una manera de interconectar en esas subestaciones eléctricas equipo de medición infrarrojo para temas de temperatura, monitorear transformadores, equipo de CCTV para el tema de seguridad perimetral de su infraestructura eléctrica, no va a haber que haya un ataque o alguien haga un vandalismo, y cosas por el estilo, ¿no? A través de equipo de comunicación, poniendo muchas de estas subestaciones eléctricas tienen un cuarto de comunicación donde se pueden tener switches ICX de Ruckus y tener también a esos switches conectados cámaras, conectados access points en Wi-Fi, incluso access points que puedan tener capacidad de monitorear sensores. Y la idea es que ellos hacen monitoreo extensivo, colectan muchísima información sobre sus subestaciones eléctricas a través de medidores y sensores. Eso habilita esa subestación como un ente puramente de Internet y de las cosas, pero de tipo industrial, donde se están conectando maquinaria muy especializada, con sensores, incluso con interruptores muchas veces para evitar fallas catastróficas. Colectan mucha información de estos equipos para hacer modelaje y esos modelos les permiten a ellos predecir cómo van a crecer esa red, cuáles son los balances de energía que consumen esas redes, cómo van a invertir en el futuro en términos de capacitar esas subestaciones hacia más exigencias por parte de las comunidades a que ellas sirven. El tema que hablé de que sean eficientes y sustentables y que no estén abonando a emisiones que contaminen el ambiente, porque cada vez más vemos que los gobiernos de nuestros países están legislando sobre estas industrias para que sean conscientes del ambiente también. Entonces, el tema del Internet de las cosas, Industria 4.0, va a jugar un papel importante también ahí.
Y este es un ejemplo final parecido al que hablé al principio, donde quizás en una ciudad inteligente hayan unas estaciones de monitoreo de estos camiones que pasan con ya sea líquidos como pueden ser combustibles o líquidos que son químicos, y puede haber algún tipo de necesidad por parte de alguna legislación de un país de monitorear los niveles de acarreo que llevan estos camiones cuando pasan por una ciudad o una autopista donde hay la necesidad de colectar información sobre este tipo de cosas. Aquí podría haber un caso de uso también un poquito, no tan común en cualquier país, pero podría haber un caso de uso también similar. Pasar una inspección de calidad ambiental. Y en resumen, básicamente, todos estos beneficios de lo que es Industria 4.0, lo que terminan abundando es que las empresas tienen mayor transparencia, mayor eficacia y precisión en sus modelos predictivos de cómo van a ajustarse a nuevas demandas o a cambios de demanda. Toda la toma de decisión se hace con datos que están disponibles en tiempo real o están en base de datos históricos que permiten hacer decisiones inteligentes y economizar mucho dinero. La interconectividad y la colaboración se incrementa con 4.0. Hablamos de integración vertical, integración horizontal, e incluso que la maquinaria abona a través de los APIs al consumo, más bien aportan información de APIs y de KPIs a través de los APIs a todo lo que viene siendo el entorno industrial del cual son partícipes. Y mejoras ya de la operación de por sí. Si estamos hablando de almacenamiento o control de inventario o una planta de manufactura, la digitalización que está ocurriendo, tecnologías emergentes como lo pueden ser Machine Learning, IoT, RFID, todo esto abona a que tengamos unas capacidades significativamente incrementadas de colección de información sobre estos entornos para la toma de decisión inteligente sobre la cadena de valor y los servicios que se ofrecen, a fin de cuentas ofreciendo una agilidad mayor a esos negocios. Y eso va a redundar en que los negocios se van a mantener a flote y van a poder subsistir con los cambios que se vienen. La gente que no estén pensando así, en algún momento se van a quedar rezagados, y los cambios de la tecnología y de cómo se va a hacer negocio en los próximos 5 a 10 años los van a ir dejando atrás y van a terminar estando fuera del negocio. Básicamente, es de eso que se trata. Y para poder lograr eso, las empresas tienen que tener conciencia tecnológica, tienen que empezar a invertir en que sus sistemas de transporte de datos, almacenamiento de datos, todo lo que tiene que ver con la parte de datos a nivel cableado, la parte de datos a nivel inalámbrico, y cómo exportar esa información a sistemas tercerizados o a sistemas históricos se pueda lograr de una manera eficiente. Y con CommScope, Ruckus Networks, esto ya está previsto. Nuestras soluciones van orientadas en esa dirección. El fin de esta presentación les quiero dejar con el mensaje de que independientemente de que la solución que se busque sea cableada, Wi-Fi, IoT, celular, CommScope está buscando que la solución que ustedes vean de parte de nuestra empresa sea simple, confiable y adaptable a los nuevos retos a futuro. Entonces, muy sintonizado a este mensaje final con lo de Industria 4.0. Hasta ahí llega el contenido. Sé que nos hemos extendido en tiempo, pero si hay preguntas, estoy más que disponible a tomar preguntas. Buenas, no sé si tienen alguna pregunta. No hay nada en el chat que hayan puesto para contestar de algo que alguien haya escrito en el chat. No veo ninguna en este momento. No sé si alguien quiere hablar o comentar algo. Bueno, igual, ahí tienen también mi nombre y mi dirección de correo. Yo lo que pienso hacer es convertir este material en formato PDF, enviártelo a ti, Ignacio, para que tú lo puedas distribuir a la gente que asistió. Sí, Sí, Saúl, sí. Ok, el tema yo sé que es abarcador, es un tema, o sea, la presentación al principio es un poquito didáctica, llevando a por qué estamos donde estamos hoy.
Y la parte de central, demo y los casos de uso es donde vemos que CommScope tiene una contribución que puede hacer a los clientes, ¿no? Entonces, ahí les dejamos ese contenido y ustedes lo consumen. Si tienen alguna pregunta que les surja en un momento posterior, me lo dirigen, ya sea conmigo o con Miguel Huitrago, que ve también directamente el área territorial de Centroamérica, entonces lo podemos manejar. Hay una consulta ahí. Ah, ok, perfecto, adelante. Dice Oscar, dice, vi en el gráfico de negocios que las flechas en ciudades y en edificios va hacia abajo. ¿A qué se debe eso? Ok, vamos allá. Ese es el que tiene los distintas verticales que ven un consumo. Ok, vamos a hablar de este. Decía acá que los que iban hacia abajo decía cities y también va hacia abajo buildings y others. Según IoT Analytics, que fue quien hizo este estudio, ellos hicieron un survey, o sea, una encuesta de unas 1.400 proyectos de IoT que empresas tenían. Y de esas 1.400, la tendencia básicamente ilustró que cuando se hizo ese estudio, las compañías estaban mirando el tema de IoT desde el punto de vista de esas verticales que están en verde y mucho menos en la parte de cities. Lo que yo creo que está ocurriendo con el tema de las ciudades es que en IoT hay diferentes sabores tecnológicos y diferentes tendencias tecnológicas. Entonces, cuando se habla de IoT a nivel ciudad, entonces se hablan de tecnologías que tienen unos alcances más amplios en cuanto a rango de distancia. Ahí entran las tecnologías conocidas como LPWAN, LP1, que son las LoRa, Sigfox, RPMA de Ingenu, hay otras, que son sin licencia en banda 900 o 2.4 GHz y son lo que se conocen como tecnologías emergentes. Pero también está el tema de Narrowband IoT en la parte celular, LTE Cat 5 también en la parte de celular. Son tecnologías del mundo móvil, del mundo de las operadoras celulares, que vienen dictadas por 3GPP. Y sobre eso también tenemos la expectativa de que 5G pueda ser una tecnología que también se posicione en algunos temas de IoT. Yo voy a ser bien franco, yo no vislumbro 5G, que es una tecnología de un ancho de banda impresionante, utilizado para monitorear sensores de temperatura, porque es un desperdicio del ancho de banda en algo que no lo consume. Pero sí puede haber IoT en temas de donde en un proceso de IoT también haya que desplegar video de alta resolución en tiempo real. Lee un sensor y sale un video y requiere el ancho de banda. Ahí veo aplicaciones de IoT que sean combinadas donde sí 5G juega un papel. Entonces, el tema de ciudades, volviendo a la pregunta, las ciudades han adoptado una postura un poquito más conservadora de decir, vamos a esperar a que esta pequeña confusión que hay entre Narrowband IoT, LTE, Cat 5 y que venga finalmente el 5G y se implemente, empiece eso a caer por su propio peso y se establezca para entonces ver qué tecnología es la que se perfila para qué tipo de aplicación. El otro punto es que los operadores celulares, cuando ven el tema de Machine-to-Machine Communication, ¿verdad? Esto es histórico, lo ven como una fuente más de recaudo de negocio, pero no como su prioridad. Lo digo porque cuando yo trabajé en la empresa anterior a esta, en Ingenu, muchos de nuestros clientes de Smart City y de Utility se quejaban de que cuando ellos tenían equipos de medición o equipos de Smart City conectados con el operador celular y a las 5 de la tarde cuando todo el mundo está en el tráfico llamando, la red se congestiona, ese sensor dejaba de comunicarse y al operador no le importaba porque ellos quieren servir más a la base de los miles y miles y millones de clientes móviles que tienen que utilizan la red con primera prioridad porque ese es el ARPU más alto que ellos tienen, es lo que le produce más recaudo. Entonces, en el mundo de las Smart Cities ha habido también la percepción de que todavía no ha salido una tecnología que diga esta es la que va a acaparar. Entonces las ciudades se restringen un poco en invertir. Se está dando una modalidad mucho ahora de que las compañías que hacen en Smart City
alumbrado de carreteras, alumbrado de LED Smart Lighting para las carreteras, le están agregando a esos equipos radios de distintas tecnologías, entre ellos LTE, o le están agregando radios en tecnología LPWAN. Pueden ser, por ejemplo, radios LoRa. Entonces, a fin de cuentas, para contestarte en concreto, hay una proliferación muy grande de tecnologías para Smart City y los administradores de ciudades, que no tienden a ser gente bien técnica, bien tecnológica, están bastante confundidos a veces. Muchas gracias. Hay otra consulta. Dice, ¿los reportes tienen plantillas ya predefinidas o cada organización debe de construir sus reportes? Los reportes de IoT, como el dashboard de nuestra empresa en Ruckus, es algo que cuando usted está haciendo la implementación de su edificio, usted va a armar, a ver si lo puedo poner en pantalla, es este que está aquí en el fondo. De hecho, es para no cambiarme el browser. Este que está aquí en el fondo, lo hemos armado. Dentro de mi controladora de IoT Controller viene un subsistema de software que se llama Node-RED, o más bien le dimos un nombre Ruckus, que es el Rules Engine. Eso se utiliza para yo poder armar la serie de reglas y logística. Cuando este sensor dispara y lo detecta este access point va a hablar con el siguiente access point que tiene otra tecnología. Puede ser que lo leí en BLE, pero voy a actuar en Zigbee y le voy a ordenar a una válvula que se abra o se cierre, o una puerta. La cerradura de la puerta tiene control automático inalámbrico, yo puedo abrir o cerrar una puerta. Entonces, esa lógica yo la puedo armar en ese subsistema Rules Engine de Node-RED, y cuando ya yo le doy deployment a lo que armé, me produce un dashboard, y ese dashboard es lo que estamos ilustrando acá abajo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no hay más consultas. Okay. El tema, bueno, ya para hacer mi intervención final, me corresponde hacer el cierre, agradecerles a todos el espacio y el tiempo que nos han brindado durante esta tarde. El tema es sumamente interesante. Sin embargo, veo que todos, la gran mayoría estuvo con nosotros Bueno, y se alargó el tema, pero es muy interesante. La presentación queda grabada, entonces también vamos a hacer llegar la grabación por si quieren repasar o si quieren revisar algo más del tema que Saúl presentó. Quiero agradecer a TechData, a Comscope, a Ruckus, a los ingenieros, a Saúl, quien hizo la presentación, y también a Miguel Buitrago, quien es ingeniero de Ruckus, que siempre nos apoya en todos este tipo de eventos y en consultas para nuestros clientes. Como bien lo mencionó Saúl y Ignacio al principio, Amphora es una empresa con 35 años en el mercado y tenemos diferentes verticales en las que podemos apoyarles y ayudarles. Algunos clientes que veo por acá ya tienen alguna infraestructura de Ruckus y de otras marcas que representamos, pero podemos llevarlos a más con todo este desarrollo que está haciendo Ruckus en el tema de analítica, en el tema de IoT para la industria 4.0, en la parte de localización, de monetización. Estamos realizando también algunas alianzas para ver temas también de todo esto de mediciones de CO2 y otras que eventualmente vendrán a ser legisladas, como mencionaba también Saúl, ¿verdad? Entonces, todo esto es un mundo que nos lleva a muchas cosas, y la idea pues es construir. Nosotros siempre durante todo este tiempo hemos construido relaciones, y la idea también es ayudarles, apoyarles en todas estas soluciones que podemos implementarles y facilitarles la vida. Así es que estamos a la orden en lo que podamos apoyarles. Si quieren iniciar un proyecto de cero, algunos que ya son clientes y quieren mejorar, o que quieren dar un salto, un paso a mejorar esa infraestructura que ya tienen, pues bienvenidos. Todo el equipo comercial les quiere dar las gracias, y toda Amphora a todos los que lograron participar en este webinar, y vamos a estar haciendo otros webinars y esperamos nos acompañen. Muchas gracias a todos. De parte de nosotros también, muchas gracias. Feliz tarde. Igual. Gracias.